En este vídeo vamos a ver a dos modelos top de inteligencia artificial competir en la creación de bots. Vamos a ejecutar el mismo prompt en los dos y vamos a ver por qué funcionan o por qué no funcionan, pero lo vamos a ver desde un punto de vista técnico, analítico y profesional. Así que no te lo pierdas si tu objetivo este 2026 es dedicarte al trading algorítmico y cuantitativo, porque necesitas esta información para ser rentable. Para que sea totalmente objetivo e imparcial, tengo aquí las tres principales inteligencias artificiales, los tres principales modelos de inteligencia artificial del mercado. Sabemos también que ChatGPT hace poco acaba de sacar un nuevo modelo, al igual que Claude, y por supuesto Gemini también, que siempre va a la cola. Entonces tenemos aquí los tres modelos más potentes para la generación de código, pero siempre modelos LLM. Vamos a coger uno de estos tres aleatorios. Para ello he diseñado una ruleta totalmente random, aleatoria, que va a seleccionar uno, y ese algoritmo, esa inteligencia artificial que sea la seleccionada, va a ser la que va a competir contra la app de TechChain, la inteligencia artificial de TechChain, que os recuerdo que es una inteligencia artificial específica para la creación de bots de trading para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Hoy en día está muy de moda construir bots de trading con ChatGPT, con Claude, con Gemini, etc. Vamos a ver qué tan efectivo es, cómo funcionan estos algoritmos y qué resultados arrojan, porque desde luego tienen un factor comercial muy grande, donde los propios algoritmos, la propia IA, vais a ver cómo se sesga incluso para mentirnos. Pero vamos a verlo todo aquí en directo, no os adelanto nada más. Entonces vamos a ver qué modelo es el que va a tocar en esta competición. Giramos la ruleta, ahí va girando Gemini, no, ChatGPT. Nos toca ChatGPT. Pues venga, vamos con ChatGPT. Lo primero que voy a hacer es sacar la app. Tenía por aquí abierta ya las tres app. Busco la de ChatGPT. Aquí la tengo. Y le pego un prompt. Un prompt muy sencillo que dice: crea un bot para MQL5, MetaTrader 5, para operar un mercado en régimen tendencial que opere roturas o breakout, pero deben validarse matemáticamente. Una vez que abra la operativa, debe realizar una gestión de seguimiento de tendencia para maximizar la rentabilidad. Fijaros que tengo hasta faltas de ortografía por aquí, da igual, no vamos a poner ni acento ni nada. Quiero que tenga una gestión de riesgo profesional, que calcule lotaje por ATR, quiero que si llega al 1% de drawdown se cierre todo y se aplique un call down de 24 horas para dejar que el mercado se tranquilice. Quiero que como filtro se aplique que debe haber momentum alcista y una ADX mayor a 20, si no, que no abran la operativa. Ya veis, no me complico, directamente un prompt literal de 5 líneas, nada de historias raras de hay que hacer un PDF con un prompt maestro secreto con fórmulas mágicas de alquimia para que la IA lo entienda, nada. Vamos a ponerle aquí, son modelos de IA avanzados. Los primeros modelos que salían de inteligencia artificial sí que requerían de una técnica o prompting mayor. Hoy en día los modelos de inteligencia artificial que salen ya están muy adaptados al usuario medio, y para generar un código simple de un EA de 500-600 líneas, con este prompt debería ser más que suficiente, y el EA debería poder entendernos, la IA debería poder entendernos, saber qué queremos y crearlo. Porque al final, si para que funcione necesita que nosotros seamos unos profesionales y recurrimos a la IA porque no somos profesionales, pues tenemos un problema y una incongruencia de base. Entonces le voy a coger y le voy a dar. Y aquí empieza la generación del código. Vemos que va generando todo, nos va sacando sus conclusiones, lo que va a hacer, y aquí empieza la generación del código. Vamos a esperar que termine. Una vez que termine, lo vamos a llevar a compilar a MetaTrader 5. Es decir, primer paso, antes de ver ni qué hace ni qué no hace, ver que compila correctamente. Aquí nos dice cosas importantes donde la mayoría falla, pero se supone que él no ha fallado. Y vale, pues aquí nos da el código. Cojo este código y me lo llevo a MetaTrader. Aquí dentro de MetaTrader, por ejemplo, voy a duplicar este EA que tengo por aquí. Lo cojo, lo copio y lo duplico. Aquí lo tengo y le voy a poner nombre GPT. Y este es el EA de ChatGPT.
Ahora, aquí lo tengo abierto para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Cojo el código, le doy a copiar, copiado. Me vengo aquí, cojo este código, lo elimino, aquí está, borrado, 0, le pego el código de ChatGPT. Si queréis darle velocidad, quitarle velocidad al vídeo, hacerlo para que veáis que este es el de ChatGPT. Pues bueno, aquí lo tengo, cojo para que veáis última revisión, para que veáis que es lo mismo. Incluso aquí le he puesto TeChain. Fijaros cómo la memoria de las IA, pero bueno, ya veis que es de ChatGPT, no es de TeChain. Pero bueno, me vengo por aquí y le doy a compilar. Vamos a ver si compila. Bueno, 7 errores de compilación. Ahora, como siempre, ¿no? Pues alguno dirá, bueno, pero puedes pasarle captura de los errores y tal y cual, y los va a ir corrigiendo y al final, pues te llegará a compilar. Efectivamente, incluso ya os digo yo que hay veces que puede ser que no nos dé ni errores de compilación y que salga. Pero bueno, de momento vemos que tiene errores de compilación. Entonces, el primer problema, errores de compilación. Y ahora habría que echar aquí un rato para que esto llegase a algo, ¿no? Para que llegase a buen puerto. Y aún así, viene el problema de que nosotros, si iniciáis nuevo y utilizáis una IA de este estilo, es porque no sabéis programar. Por lo que no sabéis leer lo que hay aquí. No sabéis si realmente hace lo que le habéis dicho que haga. Es decir, aunque logréis resolver los errores de compilación echándole un ratito más aquí a esto, al final no sabéis si lo que le habéis dicho que haga lo hace, o incluso si lo que quiera que haga lo está haciendo bien y con lógica, o tiene fallos, simplemente que compila. Entonces, primera parte, tenemos esto por aquí. Vamos a ver qué es lo que nos hace TeChain. Cojo el mismo prompt, lo copio, me vengo aquí a TeChain, abro el chat IA, me vengo el ingeniero IA, le pego el prompt, lo mismo, y le doy a enviar. Fijaros que es el mismo prompt. Crea un bot para MQL5, MetaTrader, para operar un mercado en régimen tendencial, etcétera. Exactamente lo mismo, sin trampa ni cartón. Aquí viene la diferencia. No solo se trata de utilizar el último modelo de inteligencia artificial, sino de hacer las cosas bien. Hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué voy a pagar TeChain $29 al mes si puedo tener Cloud o ChatGPT? Bueno, pues si te dedicas al trading, pues seguramente te interesa una herramienta más específica. Porque al final, si quieres hacer bot de trading y que te diga que puedes cocinar con lo que tienes en la nevera, evidentemente cógete Cloud de ChatGPT, que le pasa una foto de lo que tienes en la nevera, le dices no sé qué comer, dime qué puedo comer con lo que tengo aquí y te lo va a hacer, ¿no? Pero si vas a hacer trading algorítmico, cuantitativo y profesional, pues primer punto número 1, necesitas no perder tiempo, y cuando le das aquí a construir, que te lo construya. Ejemplo, aquí tenemos el diseño. Fijaros, ya solo simplemente el planteamiento no tiene nada que ver con lo que había hecho ChatGPT. Le voy a dar a construyelo para que me lo construya. Y esta es la parte crucial. El diseño de la estrategia de trading es donde tiene que estar el grosso del trabajo. Una vez que yo le doy a construyelo, eso tiene que ser instantáneo, porque el trabajo de un trader cuantitativo está en la fase de diseño y planificación. ¿Qué quiero hacer? Pero una vez que ya lo sé, eso tiene que ser instantáneo. Problema cuando utilizamos modelos como ChatGPT, Cloud, Gemini, que le estamos delegando a ellos la fase de diseño. Y es un problema, ¿no? Fijaros, aquí tengo el bot hecho. Cojo y lo organizo por aquí para que lo veáis. Fijaros, aquí está el bot completo. Le doy a construir. Lo voy a descargar, pero fijaros, no lo voy a descargar, lo voy a copiar de aquí el código directamente para hacerlo igual que con el otro. Me voy a venir aquí al MetaTrader y fijaros aquí ahora, voy a coger este código, lo voy a quitar y le voy a poner el código nuestro. O sea, fijaros qué barbaridad. El de ChatGPT tiene 161 líneas. 161 líneas. Voy a borrar esto, le pego. El de TeChain tiene 5.829. O sea, daros cuenta del detalle. Ya simplemente por esta cantidad de líneas puede ser dos opciones. Que TeChain le guste meter muchas líneas de relleno y a lo mejor por aquí tenemos la Biblia en verso, aunque vemos que no, que es código todo con una lógica estructurado. Y la siguiente conclusión, pues, que ChatGPT lo que nos ha dado es un borrador de algo y no nos sirve para llevarlo al mercado real y sobre todo para poner nuestro dinero. Pero bueno, vamos a darle a compilar. Aquí está compilando. 0 errores. ¿Cómo puede ser que en casi 6.000 líneas haya 0 errores y que ChatGPT, o ya os digo, lo podéis hacer con Cloud y con Gemini, en menos de 200 tenga errores? Y aunque no tenga y os compile, vuelvo a lo mismo. Ya veis que falta mucho material.
falta mucho material. Bueno, una vez que tenemos esto, llega el juicio final. Yo tengo mi código copiado, me voy a volver aquí a ChatGPT y le voy a poner que me diga, que compare su código con el mío y que me diga cuál es mejor. Le voy a poner aquí. Realiza una comparativa de tu código con el mío y dime cuál es mejor y por qué y cuál es más profesional y cuál cumple con los criterios solicitados. O sea, importante, ya ves que no me complico mucho. O sea, que directamente que nos diga cuál es mejor de los dos, cuál es más profesional y cuál cumple con los criterios seleccionados o solicitados. En este caso, cojo el bot de TechChain descargado. Aquí lo veis, TechChain MQL5, que lo acabamos de descargar ahora. Y le doy a enviar. Y vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Está en modelo automático, el último modelo que acaba de sacar OpenAI. Que ojo, quiero importante que quede aquí. Esto no es un vídeo de haters sobre ChatGPT, ni Claude, ni Gemini, ni muchísimo menos. Son IAs muy buenas, muy potentes. Pero son IAs muy buenas y muy potentes para lo que son, para lo que sirven, para lo que funcionan, ¿no? Y estamos hablando aquí esta comparativa no es si ChatGPT es mejor para escribir un libro que TechChain. Evidentemente va a ganar ChatGPT. ¿Cuál es mejor? Pues para ayudarte a investigar un producto en internet. Evidentemente ChatGPT, ¿no? Recordar siempre que esta comparativa es puramente para la creación de bots de trading. Y aquí el propio ChatGPT nos dice, he revisado tu archivo y te voy a ser directo, técnico y honesto como pediste. Conclusión rápida, tu EA de TechChain es claramente más profesional, robusto y cercano a producción real. El mío es un baseline limpio y funcional, pero no compite a nivel arquitectura. Ambos cumplen parcialmente tus requisitos, pero el tuyo cumple mejor en implementación global. Le está diciendo ya que el suyo simplemente no compite a nivel de arquitectura. Evidentemente esto ya lo hemos visto. Dice arquitectura general. Tu código de TechChain, arquitectura modular real, gestión de estado, new bar, flags, trading, allowed, etcétera, etcétera, etcétera. Adaptación por mercado. Ya nos vemos que tiene las capas de HFT lógico, IA de trading, adaptativo parámetro. Aquí ya vemos que nos está diciendo que esto es un nivel semi-institucional. O sea, fijaros literalmente, o sea, prestar atención a esto. Fijaros el prompt que le hemos puesto. Un prompt de nivel, no voy a decir nivel bajo, porque es que es nivel 0. Hemos puesto un prompt nivel 0, que podría haber sido como un WhatsApp que le enviásemos a un colega, y nos está diciendo que con un prompt nivel 0 escrito en lenguaje natural, incluso con falta hasta de ortografía, escrito aquí a lo rápido, nos está diciendo que hemos generado un bot de nivel semi-institucional. O sea, imaginaros si a TechChain le hubiese escrito un poco el prompt más detallado. O sea, imaginaros lo que podemos crear. Nos dice que su código tiene una estructura simple, lógica directa, sin separación por capa, sin gestión avanzada de estado, y nos dice que no es escalable. Nos dice que es claro y mantenible. Claro no. Es clarísimo. Tiene solo 160 líneas. Es clarísimo. Y mantenible, claro, si tiene 160 líneas. Pero el problema es que no vamos a poder hacer nada con él. Porque ya de entrada ni compila. Y nos dice, ganador, tu EA, por mucha diferencia. Pone lógica de breakout, que era uno de los requisitos que le pedíamos. Nos dice, aunque no he pegado todo aquí, es enorme. Se ve que no es un breakout simple. Probablemente usa lógica adaptativa, condiciones compuestas y posible multifactor. Esto evita mayormente falsa ruptura constante. Evidentemente es un bot de lógica de breakout lo que le hemos pedido y TechChain ya lo sabe y ¿qué hace? Añade filtros lógicos para filtrar falsas roturas. Si yo ahora me voy a Cloud, a Gemini, a ChatGPT, a la IA que sea y le digo un bot para operar breakout, me va a hacer un bot para operar breakout. Si yo no sé explicarle lo que necesito, me va a hacer un bot para operar breakout. Pero TechChain ya sabe que hacerme un bot efectivo para operar breakout implica muchísimo más, como también lógica de filtrado para evitar
falsas rupturas constantes. Y algunos me diréis, bueno, pero yo solo cojo a ChatGPT, a Gemini o a Claude y le digo que me ponga filtros también. Claro, pero ¿qué filtros me va a poner? Me va a poner filtros que él crea, que él piense o que él haya buscado por internet. Y recordar que mandar a la IA a buscar por internet puede ser que caiga en forocoche de alguien que está hablando una teoría que descubrió por la tarde con su cuñado en el bar, de filtro para falsa rotura, y que Cloud o Gemini o ChatGPT diga esto es un criterio tal y te lo aplique. O sea, cuidado con esto. TheChain ya tiene los criterios profesionales a nivel académico para este tipo de lógica. Vosotros no necesitáis saber nada, simplemente saber qué es lo que queréis hacer. Y ya lo veis que lo podéis sacar. Nos dice que su EA, bueno, aquí nos dice ya que funciona. Fijaros, nos dice, es clásico, pero funciona. No funciona. ¿Cómo va a funcionar si no compila? Y nos dice ya, por ejemplo, por aquí también, que es vulnerable en rangos. Claro, ¿cómo no va a ser vulnerable en rangos si no tiene ni filtros de breakout? Como entre un rango, va a llevar la cuenta a la quiebra a la velocidad de la luz. Nos dice claramente, tu EA es el ganador, y que él hizo un modelo académico, pero que el mío está mucho más evolucionado. Nos dice que en la gestión, en mi EA, el de TheChain, tiene un sistema de lotaje avanzado, ajuste por tipo de mercado automático y probablemente incluye multiplicadores, progresión, control interno de capital, y esto es un nivel PropFin avanzado. De hecho, si nos venimos aquí y cierro esto para que no nos quite espacio, ya vemos aquí que TheChain nos ha puesto el dry down para call down, el máximo de órdenes, máxima pérdida, cálculo de posiciones por ATR, filtro de momentum, ADX como le habíamos pedido, medias móviles multi-time frame para medir la fractalidad del mercado y que cuando opere, si esto lo ponemos en time frame de 1 minuto, vaya alineado con la tendencia de fondo, la tendencia subyacente de time frame superiores. Al final es un bot muchísimo más robusto. Breakout validados por ATR para no entrar en falso breakout. O sea, como la noche o el día, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo para terminar qué nos dice el propio ChatGPT del bot que ha creado él, porque al principio cuando nos lo ha dado nos ha dicho que esto era la caña total, pero que vemos que si empezamos luego a comparar, él mismo se va echando un poco hacia atrás. Nos dice también que el nuestro tiene control de dry down, que tiene efectivamente filtros de entrada, ADX Momentum, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bajamos aquí abajo, nos dice, fijaros, que en filtro ADX están empatados los dos, y en robustez, que depende de la práctica, ¿no? ¿Cómo va a depender de la práctica? Ahora le voy a poner, conclusión honesta, nos dice que mi IA es mucho más profesional, sin lugar a dudas, y que cumple mejor con lo que le pedí. Punto súper importante, o yo lo veo así, cuando un usuario acude a una herramienta de inteligencia artificial para ayudarla a resolver un problema específico, porque no sabe programar, porque no quiere programar, porque no entiende código, es súper importante que la IA le haga lo que el usuario quiere, porque si te hace una cosa que no cumple con lo que tú le has pedido, y tú no tienes el conocimiento técnico para revisar el código y ver si realmente hace lo que te ha pedido o no, tú te quedas con que sí, con que te lo ha hecho. ¿Por qué? Porque se lo he pedido, me ha sacado eso y me lo ha hecho. Solo tengo que solucionar los errores de compilación y luego ya tendré el EA listo. Pues ya veis que no. Pero yo, por ejemplo, aquí voy a ir un poco más allá. Y un poco más allá le voy a decir, por ejemplo, ¿tu EA incluye Magic Number o va a cerrar o interferir con otros EAs? ¿Controla el broker, spreads, etcétera? Vamos a pedirle simplemente esto, que son puntos básicos de robustez que para que no nos cierre todo, nos está diciendo no. Y esto es importante, mi EA tal como está ahora no es seguro para convivir con otros Expert Advisor. Y te lo explico sin rodeo, no tiene Magic Number. Nos está diciendo, o sea, fatal, nos está diciendo, no tiene Magic Number. No filtra posiciones por Magic Number. ¿Qué quiere decir?
Pues esto básicamente que va a cerrar y modificar todas las posiciones de la cuenta de todos los bots. Si tú abres una operación manual en el eurodólar y este bot está puesto en el Bitcoin, te va a cerrar lo que tengas en el eurodólar, y si tienes otro bot en el oro, te va a coger y te va a machacar el bot que tenga en el oro. Ya te lo está diciendo aquí, que puede cerrar operaciones de otros EAs o operaciones manuales. Nos está diciendo interferencia con otros EAs. Dice, ¿interfiere? Sí, interfiere. O sea, un problema gordo. Control de broker, spread, etcétera, etcétera. No, no hay. No hay filtro de spread máximo, ni control de lipaje, ni validación de condiciones de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros problemas ocultos que él mismo ha detectado. No controla si hay una posición abierta, puede sobreoperar, no usa on-trade transition, por lo que tiene poca precisión a la hora de ejecutar. Conclusión honesta, que su EA no vale para nada. Y aquí nos dice cosas que se podrían implementar. Si nos vamos aquí al EA de T-Chain y yo hablo, por ejemplo, el nodo de compra de mercado, ya vemos que por defecto, aunque no sepáis nada, voy a hacerle zoom para que se vea esto bien, aunque vosotros no sepáis nada, ya se está controlando el deslizamiento, el número mágico, comentarios, números de órdenes, spread máximo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son controles mínimos básicos que deben incluirse. Y muchos me diréis, bueno, pero yo hago un super prompt que me descargué del canal de YouTube X, que es un PDF de 7 páginas, que está súper detallado todo, y ya le dice que meta el magic number, control del lipaje y tal. Y yo os digo aquí, seamos honestos, seamos sinceros. Si habéis trabajado con la IA un tiempo, no mucho, con que llevéis unos días con ella, sabéis que hay una parte de omisión de los datos que se le mandan. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le mando un PDF muy extenso y súper detallado, gran parte de esos datos que yo le estoy mandando los va a omitir y no les va a hacer ni caso. Y yo luego le puedo decir, revísalo a ver si has hecho todo. Y me dirá, te soy honesto, esto no lo he hecho, esto tampoco, y esto lo he hecho pero parcialmente. ¿Quieres que lo haga? Sí, hazlo. Me va a volver a reescribir el código y me dirá, ya he hecho todo lo que tenía. Y le diré, ¿ahora falta algo? Porque veo que esto otro no está. Sí, mientras que lo modificaba, borré esto otro, perdóname, lo vuelvo a rehacer. Y entramos en un bucle de modificaciones de un código de cientos o miles de líneas en las que nos perdemos navegando y al final llevamos al MetaTrader algo que no sabemos qué es lo que llevamos. Entonces aquí lo veis, con un prompt súper sencillo, la última IA de ChatGPT no ha sido capaz no ya de competir con la de T-Chain, sino ni de igualar. Y ya veis que lo hemos hecho aquí en directo. Este es un vídeo que lo estoy haciendo sin cortes para que lo veáis en directo, porque no quiero que haya ningún corte, para que no haya lugar a duda a que yo he manipulado nada. De hecho, algo muy curioso, porque antes de estar haciendo esta prueba, he estado probando, como digo, siempre voy probando, mirando la fórmula de cómo mejorar T-Chain. Y antes de hacer esta prueba, estaba probando con Claude, con Gemini, con ChatGPT, etcétera. Le pasé lo mismo y me dijo que su bot era mejor. Y le dije, creo que te estás equivocando. No tiene magic number, no tal, no cual. Revísalo y quiero que seas honesto. Y me hizo una tabla en la que quedaba al bot de T-Chain como una basura. Le dije, creo que no eres sincero. Y cogió, y os lo pongo por aquí para que lo veáis. Aquí lo estaréis viendo ahora en pantalla. Para que veáis cómo me mintió descaradamente cuando le dije que te he pillado, que te he cazado, que esto no es real lo que me estás comentando. Hice un análisis y aquí tenéis una imagen del análisis real, de cómo queda. Entonces, por eso es importante, y ojo, lo repito y lo remarco, esto no es un ataque contra este tipo de modelos, ni muchísimo menos. Son muy útiles para muchas cosas y yo los utilizo en muchísimos procesos de mi día a día. Pero al final, aquí no estamos comparando la IA de T-Chain con la de Claude, Gemini y ChatGPT, que están a años luz y son empresas multimillonarias, sino que estamos comparando en un área específica que es la construcción de bots para trading. Y cómo una persona con un bot, con un prompt simple, como si le enviase un WhatsApp a un colega, puede generar un bot de nivel semi-institucional, de nivel profesional, en cuestión de 1 minuto. Y que compila a la primera. Eso es simplemente lo que quiero que tengáis aquí. Imaginaros si yo ahora le agrando un poco este prompt y le pongo un poco más detallado todo, ¿no? Entonces, al final es un poco
para que veáis la comparativa, para que la gente tenéis que aprender a pensar por vosotros mismos, a no creeros lo que veis en redes sociales. Al final se hace mucho para marketing, llevar el último modelo de Claude, de ChatGPT, crea un bot en 10 segundos, compila sin errores, trading profesional. Y al final atrae muchas visualizaciones, atrae mucha gente incauta que termina comprando formaciones o cayendo en problemas de trading pues que no sirven para nada. Entonces, siempre mi consejo, la única recomendación que os voy a hacer, aprender a pensar por vosotros mismos, comprobar todo, no os creáis lo que yo os digo, no os creáis lo que os diga nadie, comprobar todo siempre por vosotros mismos y recordar que la velocidad máxima en el trading para ser rentable es hacer las cosas bien. Así que si queréis aprender a crear bots realmente efectivos y profesionales, te dejo aquí un video tutorial completo donde te explico paso a paso la herramienta de TechChain, porque esto es simplemente una de las funcionalidades básicas que tiene con todo lo que te puede ofrecer directamente. Te digo que te va a sorprender. Te dejo por aquí el vídeo, míratelo porque no te lo puedes perder si quieres dedicarte al trading algorítmico y cuantitativo este 2026 y sobre todo si quieres crear bots de trading profesionales, objetivos y que puedan acercarte a la rentabilidad. Nos vemos dentro.